Bienvenidos nuevamente a otro evento de socialización de normas y especificaciones técnicas de la Dirección de Ingeniería Especializada, especialmente el área de normalización técnica. El día de hoy nos encontramos en la socialización de la norma técnica NS037, uso adecuado del sistema de alcantarillado, y NS039, seguimiento para vertimientos de residuos líquidos no domésticos. Adicionalmente, los invitamos a acompañarnos el día 13 de diciembre a las 9 de la mañana para nuestro cierre de conferencias de normas y especificaciones técnicas, donde se presentará la NS001, Norma Fundamental, Directrices para la Presentación de Normas y Especificaciones Técnicas, y la Norma Técnica NS127, Impermeabilización de tanques existentes de agua potable. Como lo venimos recordando en todos nuestros eventos, este evento será grabado por la Dirección de Ingeniería Especializada. Posteriormente se publicará en la página web de la empresa de Acueducto Normalización Técnica, en el SharePoint y en el canal de YouTube de Normalización Técnica, con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones. Se recomienda apagar los micrófonos durante la presentación y, no siendo más, damos inicio a este evento. Mi nombre es Ivette Torres, profesional de la Dirección de Ingeniería Especializada, especialista en aguas y saneamiento. El día de hoy les contamos que nuestra gestión se enmarca en la política gestión del conocimiento e innovación, la cual es transversal e incide en todos los procesos y procedimientos de la empresa y, por supuesto, se relaciona con los grupos de interés como colaboradores, proveedores, organización, comunidad y academia e investigación. Contamos, por supuesto, con la política de normalización técnica, donde nos comprometemos a establecer estándares de referencia de obligatorio cumplimiento que corresponden a las normas que establecen los requisitos mínimos que debemos cumplir, ya sea para diseño, para producto, para ensayos e incluso nuestra terminología, la que utilizamos en estos documentos, y las especificaciones técnicas, donde definimos la forma de medida y pago de nuestros servicios y productos. Estos documentos son definidos por consenso al interior de la empresa de acuerdo con el procedimiento, gestión de normas y especificaciones técnicas que se encuentra disponible en el mapa de procesos de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Para que su aplicación sea obligatoria y fundamento a las actividades relacionadas con diseño, construcción, operación y mantenimiento de los servicios de acueducto y alcantarillado. Recordemos que nuestra resolución de normas y especificaciones técnicas, tanto la 927 del 20 de octubre de 2020 como la 198 del 18 de marzo de 2022, establecen que nuestras normas y especificaciones técnicas son de obligatorio cumplimiento, no por un listado específico, sino por las que se encuentran vigentes en el Sistema de Información de Normalización Técnica denominado SISTET, el cual es de libre consulta y es gratuito para toda la comunidad que quiera consultar dichos documentos. Pero, ¿cómo se lleva a cabo esta creación o modificación de normas y especificaciones técnicas? Para esto, trabajamos con un área usuaria que va a ser el líder de nuestra norma o especificación técnica en razón a su experiencia en el uso de dicho servicio o producto. También trabajamos con la Dirección de Calidad y Procesos para que nuestros procedimientos, formatos e instructivos se encuentren articulados de tal forma que no exista redundancia e inconsistencias en dichos documentos. Y, por supuesto, la Dirección de Contratación y Compras con el sistema de avalúo de infraestructura denominado SAI, el cual articula sus ítems con los códigos que se encuentran definidos en nuestras especificaciones técnicas. Nuestras normas y especificaciones técnicas permiten la consulta de dichos documentos por tema, para lo cual, pues en la presente ilustración se observa que contamos con más de 48 especificaciones técnicas en temas de construcción de acueducto, alcantarillado, general, gestión de acueducto, mantenimiento de acueducto, alcantarillado, otros y suministro. Y respecto a normas técnicas en todos los campos relacionados con acueducto y alcantarillado, tenemos 243 documentos que permiten consolidar el conocimiento explícito y tácito de la organización.
Nuestro procedimiento, bajo el cual realizamos la creación o modificación de normas técnicas y, por supuesto, del cual nos escapa la modificación de estas dos normas técnicas que se presentarán el día de hoy, consiste en analizar de acuerdo con una solicitud de norma o especificación técnica donde se evidencia la necesidad de realizar dicha gestión, ya sea por aviso SAT, memorando, correo electrónico o ayuda de memoria, se asigna un profesional de la Dirección de Ingeniería Especializada quien planifica la solicitud en un formato que se encuentra debidamente codificado. Ya en mesas de trabajo se identifica si es creación, modificación o paso a obsoleto. Se elabora un anteproyecto de la mano con un líder y el profesional de apoyo de la Dirección de Ingeniería Especializada. Posteriormente se lleva a cabo una etapa de discusión de 15 días, donde no solo se envía a profesionales de la organización, sino también a proveedores, academia y grupos de interés. Y de acuerdo con estas observaciones que se reciban, se realiza un análisis de comentarios y observaciones de la mano con el líder, donde se identifica cuál se va a incluir, cuál no se va a incluir, y si se tiene alguna observación que no es clara, se invita a dicha persona, empresa o el grupo que realizó la observación para que conjuntamente se revisen las observaciones y se llegue a un acuerdo de cómo se debe realizar el tratamiento de la misma. Finalmente se consolida el proyecto, pero ahí no termina. Realizamos la presentación al comité industrial, el cual está conformado de acuerdo con la resolución 649 de 2018, donde participan 5 gerentes corporativos, quienes deciden si se aprueba o se rechaza la norma o especificación técnica. Sin esta aprobación no se realiza la publicación en el SISTEC, pero si se lleva a cabo la aprobación de la norma técnica, se consolida dicho acto en un acta, y por lo cual posteriormente se realiza la publicación en el SISTEC de la mano con un acta que se denomina gestión de normas y especificaciones técnicas, en la cual se incluye toda la trazabilidad del documento, que es las etapas que se identifican en este procedimiento, cuáles fueron las modificaciones, y lo firma, por supuesto, el líder de normalización técnica, el director de ingeniería especializada, el profesional de apoyo de la Dirección de Ingeniería Especializada, y cuando se encuentra publicado en el SISTEC, no nos quedamos ahí. Realizamos estas mesas de trabajo donde socializamos a la empresa del Acueducto de Bogotá y a aquellos usuarios que estén interesados en conocer nuestra gestión, la norma, cuál es el contenido, de qué se trata y cuáles fueron las modificaciones. Por lo cual, el día de hoy nos acompañan 2 ingenieros de la gerencia ambiental, quienes son Jonathan Calderón, ingeniero químico de la Universidad Nacional, con más de 8 años de experiencia en tratamientos de aguas residuales, de proceso industrial, sistemas de control, medición, tratamiento y análisis de aguas, y en temas asociados a efluentes industriales, PSMB y tasas retributivas. Y la ingeniera Alina Velázquez, ingeniera ambiental de la Universidad Distrital, especialista en evaluación de impacto ambiental de proyectos. Su experiencia se relaciona con gestión ambiental empresarial y más de 9 años de experiencia trabajando en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá en temas asociados con efluentes industriales, PSMB y PICE. Y pues, por supuesto, un profesional que no sé si nos encuentra acompañando el día de hoy, que es nuestro director de saneamiento, el ingeniero Efren Mauricio Romero, quien apoyó en toda la gestión que se viene realizando. No siendo más, les recordamos que durante el transcurso de la sesión se va a adjuntar un formato denominado apropiación del conocimiento, el cual los invitamos a diligenciar, ya que es un insumo para poder conocer si hay dudas, si se requiere complementar los temas que se están presentando el día de hoy y, por supuesto, conocer su experiencia en el tema. Agradecemos su asistencia y damos inicio. No sé si la ingeniera Lina y el ingeniero Jonathan quisieran decir algunas palabras previo al inicio, o ya con esto podemos empezar. Muchas gracias, Ivette. Podemos comenzar.
Muchísimas gracias. Igualmente. Muchas gracias, ingeniero Jonathan. Entonces, iniciaremos con la socialización de la norma técnica NS 037, uso adecuado del sistema de alcantarillado. Esta norma se encontraba vigente desde el 9 de noviembre del 2001 y fue actualizada en este año 2022. Se ve a costado izquierdo nuestra tabla de contenido que ya no es vigente y, por supuesto, la actualizada. Recordemos que nuestras normas de servicio tienen 4 capítulos esenciales, que son alcance, documentos relacionados, terminología y requisitos. En nuestro capítulo 4, requisitos, se establecen los requisitos mínimos que deben cumplir estas normas técnicas. En el tema de uso adecuado del sistema de alcantarillado, se resalta el diseño del sistema de alcantarillado y la construcción del sistema de alcantarillado, el cual ya será presentado más adelante. Esta norma establece los requisitos para uso adecuado, buen funcionamiento, cuidado, utilización responsable y sostenible del sistema de alcantarillado en el área de servicios de la empresa Acueducto de Bogotá, que deben cumplir ¿quiénes? Nuestros usuarios no residenciales. Los requisitos son generalidades, donde definimos cuáles son los requisitos mínimos en torno al uso adecuado del sistema de alcantarillado y que aplica para todo, para el diseño, para la construcción, operación, mantenimiento, sistema y cuál es la metodología de priorización de los proyectos de redes de alcantarillado. Esta norma técnica se requirió su actualización en razón a los servicios que presta como tal la gerencia ambiental y algunos aspectos que ya expondrá más adelante el ingeniero Jonathan. En el capítulo 4, diseño del sistema de alcantarillado, definimos cuáles son las normas técnicas que debe cumplir en materia de diseño. No nos vamos a inventar las normas, ya tenemos normas definidas en el Sistema de Información de Normalización Técnica, SISTET, las cuales, como les mencionaba, se encuentran agrupadas por temas. Y para el diseño especialmente se indica que se debe cumplir la norma técnica N012, pruebas de estanqueidad en redes de alcantarillado, la NP027, tuberías para alcantarillado, donde se definen los materiales que se deben utilizar para nuestros sistemas de alcantarillado y cuáles son los requisitos, los ensayos que se deben cumplir para que sean aprobados por la empresa. La NP040 rellenos nos dice cuál es la granulometría, cuáles son los tipos de rellenos aprobados para la subbase, para la base, para la cimentación. En la NP105 decimos los elementos para reparación de tuberías de alcantarillado, accesorios y demás que se requieren. En la norma NS010 se definen los requisitos para la elaboración de presentación de estudios geotécnicos, cuáles son los ensayos que se deben realizar, cuáles son los requisitos mínimos que deben cumplir, la profundidad a la cual se deben realizar y cada cuánto se deben realizar. La norma NS019, excavaciones en zanja, cuál es el ancho de la zanja, cuál es la profundidad de la zanja, si se debe utilizar entibado o no se debe utilizar entibado. La norma NS072, entibados y tables tacados, nos indica cuáles son los entibados que debemos utilizar, que no sean desechables, que garanticen la seguridad de nuestros usuarios. La NS020, desmonte, limpieza, demoliciones y traslado de estructuras. La norma técnica NS029, recientemente actualizada, que se trata sobre pozos y cámaras de conexión e inspección para sistemas de alcantarillado sanitario pluvial, criterios de diseño. Aquí nos establecen los requisitos para poder diseñar estos pozos, para poder diseñar las cámaras, en qué materiales, la profundidad, los diámetros que son aprobados, cuáles son los tipos de pozos, cuáles son los tipos de cámaras y los servicios que prestan de acuerdo con dicha estructura. La norma NS035, requerimientos para diseño de sistemas de tuberías en redes de acueducto y alcantarillado, la cual nos dice cómo se debe calcular las cargas, cuáles son las deflexiones mínimas, los asentamientos aprobados, cómo se debe hacer la selección de tubería y toda la parte tanto estructural como geotécnica. La norma técnica NS038, manual de manejo de impacto ambiental y urbano, también actualizada este año, donde pues cubre todos los aspectos tanto como social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, y se me escapa un tema que creo que es relacionado con el tema de tránsito, pero en una socialización que tenemos puedo ampliarles este tema.
La norma NS045, NS041, requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo en excavaciones. Desde que cuál es el ancho aceptable, dónde se deben ubicar las máquinas, cuál es la profundidad de estas excavaciones, qué elementos se deben tener para poder garantizar la seguridad en este tipo de excavaciones. La norma NS046, requisitos para la elaboración y entrega de planos de obra construidas de redes de acueducto y alcantarillado. Aquí es cómo se entrega la información a la Dirección de Información Técnica y Geográfica, cuáles son los requisitos mínimos, en qué formato se deben presentar, qué es lo que debe contener estos planos. La norma técnica NS047 sumideros, que dice cómo se diseña el sumidero, qué elementos deben tener, si es una rejilla, si debe tener una cámara para la inspección, la tapa, si es para pavimento rígido, si es para zonas verdes. La norma técnica NS054, presentación de diseño de sistemas de alcantarillado, también es cómo se entrega la información a la Dirección de Información Técnica y Geográfica respecto a estos diseños. La norma NS058, aspectos técnicos para investigación y calificación de redes de alcantarillado con equipos de CCTV. NS060, criterios de diseño de anclajes en redes de acueducto y alcantarillado, cuáles son los materiales, cómo se deben diseñar. NS061, aspectos técnicos para rehabilitación de redes y estructuras de alcantarillado. NS063, aspectos técnicos para mantenimiento de canales. Y NS068, conexiones domiciliarias, domésticas y no domésticas. Como se puede observar, todos los requisitos para nuestro diseño del sistema de alcantarillado están definidos en una gran variedad de normas técnicas agrupadas en los temas que se presentan en la gráfica. Pero pues para poder consolidar todo este conocimiento siempre es importante consultar y mantenernos al día en los temas tecnológicos para poder desempeñar y llevar a cabo nuestras actividades de forma correcta. En el tema de construcción del sistema de alcantarillado se relacionan, por supuesto, todas las normas técnicas que mencioné anteriormente. Adicional, voy a resaltar en el tema de diseño general la norma técnica NS060, que es la del criterio de diseños de anclajes en redes de acueducto y alcantarillado. En el tema de geotecnia, la norma técnica NP040, que es la norma de rellenos. Y ya una gran variedad de normas técnicas que pues si sigo contándoles de qué se tratan, es un mundo lo que tenemos ahí. Y se establece que para la colocación, instalación, unión, materiales de base y atraque, se deben cumplir los requisitos del fabricante. En el capítulo 4.4 establecemos la operación del sistema de alcantarillado, donde se define cómo se realiza la solicitud del servicio de alcantarillado, cuáles son las conexiones que se aceptan al sistema de alcantarillado, a qué se denomina conexiones erradas, los requisitos para el drenaje del sistema de alcantarillado, nuestras cajas de inspección, cuáles son las dimensiones, cuáles son los materiales que garantizan que estas cajas funcionen y cómo es su conexión al sistema de alcantarillado, las descargas permitidas, cuáles son las resoluciones que debemos cumplir para que no contaminemos nuestro sistema. El seguimiento de los efluentes no residenciales, para esto también existe un formato de cómo se realiza ese seguimiento. El control de descarga, vertimientos prohibidos, manejo adecuado de grasas y aceites. Aquí en este capítulo también tenemos cómo se hacen las trampas de grasa, sus dimensiones, sus materiales, algunos requisitos de diseño. Las condiciones básicas de la autorización de descargas al alcantarillado, las medidas de control, diluciones, infiltraciones, descarga accidental, vigilancia, control y medidas colectivas. En el capítulo 4.5, mantenimiento del sistema de alcantarillado, también tenemos, tanto para, como les mencionaba, construcción, diseño, mantenimiento, productos, tenemos una variedad de normas técnicas, por lo cual no nos extendemos, sino que hacemos referencia a las normas de la empresa. También existe un manual de buen uso del sistema de alcantarillado que pueden consultar en la página del Acueducto de Bogotá, pero todo esto hace alusión a unas normas técnicas como la NS038, que es nuestra norma madre en el tema de manual de manejo de impacto ambiental y urbano. La NS151, que es la norma de sondeo y limpieza de redes de sumideros y pozos de alcantarillado. Allí se definen cuáles son las máquinas que vamos a utilizar,
para qué sirve cada máquina, qué requisitos de seguridad debemos tener en cuenta para que podamos realizar el buen uso de estos equipos. La norma técnica NS 029, aspectos técnicos, si NS 029 es la norma técnica de pozos y cámaras de conexión, inspección para sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, que como les mencionaba es nuestro pozo, los materiales, la profundidad a la que se instalan, los diámetros, cómo se realiza la conexión con las tuberías. También aquí debemos definir, tener en cuenta los requisitos estructurales de nuestros pozos y cámaras, los elementos que la componen, tanto para el diseño hidráulico, en el tema de geotecnia, el relleno que se utiliza para que no se evidencien asentamientos, para que la estructura no falle. La norma técnica NS 061, aspectos técnicos para la rehabilitación de redes y estructuras de alcantarillado. La norma NP 105, que son los elementos para reparación de tuberías de alcantarillado, cuando se requiere realizar, para que los tiempos que empleemos para esta reparación no sean demasiado largos. Cuáles son los materiales que son aprobados, que cumplen con unos estándares mínimos normativos y de acuerdo con la experiencia de la empresa que son aptos para esta actividad. La norma en técnica NS 058, que son los aspectos técnicos para la investigación y calificación de redes de alcantarillado con equipos de CCTV. Entonces, cómo se realiza la investigación para saber si hay alguna falla, si hay alguna interrupción en nuestro sistema de alcantarillado y no tengamos que realizarlo manualmente, sino que tengamos una herramienta que nos permita identificar tramos mucho más largos en un tiempo menor. Y la norma técnica NS 190, que no es la menos importante, pero se relaciona con requisitos para elaboración de planes maestros de acueducto y o alcantarillado de redes locales. ¿Cómo podemos identificar de manera oportuna cuáles son las redes que debemos mantener o que se debe hacer un mantenimiento correctivo, cuando se debe hacer un mantenimiento preventivo para garantizar el buen uso, el buen servicio del sistema de alcantarillado? En nuestro capítulo 4.6, Sistema de Gestión de Alcantarillado, indicamos cuáles son los sistemas que realizan la operación, el monitoreo y las unidades de gestión del sistema de alcantarillado. En el SGO tenemos que es un sistema logístico geoespacial de registro de solicitudes de usuarios que está soportado en el sistema GIS integrado al SAP, brindando información geográfica técnica en tiempo real a través de dispositivos móviles, donde nuestro equipo de profesionales realiza el registro en tiempo real, toma fotografías e indica qué fue lo que se realizó en el lugar cuando estaban realizando la operación, lo cual mejora tiempos y optimiza recursos utilizados en las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. Aquí están también una serie de requisitos de cómo se califica, qué colores se utilizan, dependiendo de la estructura, dependiendo de lo que se encuentre en el lugar, cómo se va a calificar para dar una alerta y de manera oportuna poder ir a realizar la actividad que se requiera, ya sea correctiva o preventiva, en nuestro sistema de alcantarillado. El sistema de medición y monitoreo permite verificar el funcionamiento hidráulico del sistema de alcantarillado e identificar oportunamente el posible deterioro de las características estructurales de los elementos del sistema. Y las unidades de gestión de alcantarillado, denominadas UGAs, son la sectorización que permite tener un mayor conocimiento del drenaje del sistema y llevar un mejor control del comportamiento de la red de alcantarillado. Como podemos observar, todo esto va encaminado ¿a qué? Al buen uso del sistema de alcantarillado y pues tenemos una metodología para priorizar los proyectos de las redes de alcantarillado. Como lo hemos venido mencionando, hay factores de amenaza, factores de vulnerabilidad, calificados ya sea en el tema operativo, hidráulico, estructural, y en los factores de vulnerabilidad tenemos el número de usuarios afectados, el diámetro y el tipo de usuario, cómo se realiza la revisión, qué es lo que se debe analizar, y pues qué es lo que debemos al final de todas las actividades tener para poder atender
la necesidad o saber que está ok nuestro sistema de alcantarillado. Aquí definimos una serie de requisitos mínimos para poder garantizar nuestro servicio en el sistema de alcantarillado. Ahora le doy la palabra al ingeniero Jonathan, quien nos va a complementar y ya contarnos la experiencia de cómo es que se está obligando al usuario o estableciendo requisitos mínimos mejor para que se pueda garantizar el uso adecuado del sistema de alcantarillado. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Ivette. Buenos días a todos. Pues efectivamente, como nos ha mencionado Ivette, la norma, la NS 037, pues nos ha dado, y todo este marco normativo nos ha dado pues la oportunidad desde organizarnos desde el interior de la empresa, pero también llevarlo hacia los usuarios. Entonces, aquí es clave precisamente el decreto 1076 de 2015, en donde se mencionan dos artículos importantísimos respecto a las obligaciones, por un lado de nosotros como prestadores del servicio de acueducto y alcantarillado, y los usuarios que también en el marco de nuestro contrato de condiciones uniformes de acueducto y alcantarillado, pues se ven obligados a tener ciertas disposiciones. Entonces, en el artículo, en el 2233417 del decreto, precisamente se les hace la obligación a nuestros usuarios de tipo ¿qué? Industrial, comercial, oficial y especial. La presentación de la caracterización de sus vertimientos en cuanto a siempre que sean aguas residuales no domésticas. En el caso de que sean domésticas, se debe presentar pues un reporte. Más adelante vamos a ver un poco al respecto. Y en el artículo siguiente, el 2233418, precisamente nosotros como prestadores, como responsables de exigir el cumplimiento de la norma. Entonces, el prestador, nosotros pues desde precisamente la Dirección de Saneamiento Ambiental, avanzando en temas en los cuales podemos recurrir a nuestros usuarios, realizando visitas técnicas, a través de comunicados, a través de la factura, en cartas, hemos utilizado diferentes metodologías para también pues proyectar esta necesidad que tenemos de comunicarnos con nuestros usuarios a nivel externo y cómo nos organizamos internamente para que ese cumplimiento del buen uso del sistema de alcantarillado. Ahora sí, con respecto al siguiente tema, que sería la agua residual no doméstica y doméstica, entonces la resolución, la 0631 de 2015, nos hace la diferenciación muy clara de que domésticas, básicamente procedentes de hogares, correspondiente a sanitarios, duchas, lavamanos, cocinas, posetas de lavado, elementos de aseo, paredes, pisos y ropa, excluyendo los de servicios de lavandería industrial, ¿cierto? Y aguas residuales no domésticas, aquellas procedentes de las actividades industriales, comerciales o de servicios. Aquí es clave, por ejemplo, un sector que hemos atacado constantemente es el de restaurantes por el tema de grasas y aceites, que más adelante vamos a ver cómo todas las normas se han venido articulando para precisamente lograr y generar un impacto sobre este tipo de usuarios, porque pues a veces, claro, con la norma vigente, pues el hecho de que diga cocinas dentro de agua residual doméstica, un restaurante puede estarse validando que no le corresponde realizar la caracterización propiamente. Entonces, lo que se ha venido adelantando es precisamente estas normas para tener un mayor impacto y poder como ayudarnos a un mejor manejo y buen uso del sistema. Prosiguiendo, entonces, lo que hicimos fue gracias. Tomar en cuenta pues, los límites permisibles de los 8 sectores que representan 73 actividades principales, en los cuales pues tenemos un control a esas descargas y los vertimientos que tenemos unos límites, de acuerdo a la norma. Entonces solicitan pues anexos descriptivos donde se especifican qué actividades están objeto de la regulación en dicha resolución. Estos límites permisibles de acuerdo a unos parámetros físico-químicos, dígase DBO, sólidos suspendidos, grasas, etcétera, de acuerdo a cada actividad viene pues planificada para que cada actividad contemplada en la resolución tenga esta responsabilidad ante nosotros como prestador del servicio. Y se definieron como límites permisibles 56 parámetros y valores según cada actividad productiva. Prosigamos. Entonces, respecto al manejo adecuado de grasas y aceites, lo que se incluyó fue el tema de cómo deben pues, desarrollarse, emplearse y estar utilizadas dichas trampas por parte de nuestros usuarios. Entonces, siempre que se encuentren cerca de los puntos de generación.
en el caso pues de puntos de lavado, donde se esté haciendo el manejo de grasas aceites vegetales, un tema de alimentos, de cocción, contar con espacios adecuados para su mantenimiento, que se resulta clave para que ellos también pues realicen dicha actividad con frecuencia que sea adecuada a la descarga que están generando, ¿cierto? Que todos los puntos de desagüe siempre deban estar conectados a una trampa de grasa, porque a veces tenían pues o bypaseado o de pronto conexiones alternas en las que una sí vertía en las grasas aceites y la de mostrar esa era solo una. Entonces, siempre verificando que los puntos se encuentren conectados a las trampas y que éstas pues efectivamente estén cumpliendo con su función, como lo veremos más adelante. Entonces, en una trampa pues, se recomienda, esto ya es más como recomendación, no se podrán descargar más de 4 puntos de vertimiento. Obviamente esto va acorde pues a las características de cada uno. Sigamos. Entonces, en cuanto al manejo adecuado de grasas y aceites, si la trampa no se limpia hacia afuera regularmente, lo que nos causa es pues, la acumulación de ciertas sustancias que resultan muy destructivas para la red de alcantarillado, desde el interior en el momento en que entra en contacto del usuario hasta pues ya entrando a nuestro sistema de alcantarillado, que comienzan a deteriorarlo, a generar taponamientos, afectaciones ambientales e inclusive de salud. Entonces, pues nosotros recomendamos que se cuente, por ejemplo, con el formato de control registro de frecuencia de este mantenimiento. Entonces, hemos diseñado algunas alternativas, así como para que los usuarios tengan una opción por la cual guiarse del horario, los momentos en quién hace, cómo lo hace, qué tanta cantidad de material se está recogiendo, se está removiendo. Recomendaciones como evitar, por ejemplo, el uso de jabón, desengrasantes, ácidos o incluso agua caliente para el manejo de este tipo de grasas y aceites porque digamos que terminan es haciendo una mayor afectación. Lo mejor es siempre nuestra trampa de grasas. Ajustar la frecuencia de tal forma que nunca se presente pues un mal olor, unas grasas ya sólidas, ya colmatadas o colores negros. La idea es que normalmente las trampas de grasas pues en sus secciones ya se ve en el vertimiento final, en la salida, en la descarga, pues unas características que uno dice pues si bien son residuales, ya se ha eliminado en su 99% pues el tema de grasas que van a llegar al sistema, a la red. Y finalmente la trampa de grasas pues debe limpiarse por completo para evitar que la grasa flotante y los sólidos en el fondo superen un 25% de su volumen. Es una como heurística, recomendación en la que pues cuando ya se alcance un 25% del volumen de la trampa de grasas en la que se presencian pues estos residuos, ya es momento de limpiarse. ¿Sí? De todas formas, pues cada usuario también debe adaptarlo a las condiciones pues, de operación propias. Digamos. Y finalmente, pues aquí tenemos ejemplo de uno de los folletos que hemos manejado para los establecimientos de comidas. Es nuestro sector más crítico en cuanto a grasas y aceites. Lo hemos divulgado pues en diferentes sitios que hemos hecho visitas acompañados de las zonas operativas, en el cual pues buscamos que tengan los elementos clave. Principalmente, pues llamar la atención el tipo de alimentos que más nos generan pues grasas, ¿cierto? Que se utilizan en este tipo de ambientes, de restaurantes, de comidas rápidas, qué prácticas pueden utilizar, por ejemplo, el de entregarlo a un gestor autorizado, que tengan en cuenta siempre que sea un personal idóneo, que haga la recolección, que eviten pues que sea cualquier persona, un tercero que de pronto haga un mal uso y pues pueda hacer una reventa de este aceite de cocina, de aceite vegetal usado, entonces que traía problemas de salud a nuestra sociedad. Entonces siempre estamos motivando pues el tema de asegurarnos con quién vamos a entregar este tipo de vertimientos o de residuos, la limpieza, claramente, como lo hemos venido mencionando, las frecuencias de mantenimiento y como una gestión pues al interior. Esto pues también de alguna forma se ha trasladado hacia gestión comunitaria para que se tenga en cuenta pues desde las zonas residenciales, aunque claro que nuestro enfoque crítico ha sido restaurantes y temas más comerciales, oficiales, industriales y especiales, desde el hogar fácilmente todos podemos ir gestionando y pues hacer la adecuada disposición de nuestros aceites y grasas. Ahí invitamos a que todos acá en la empresa precisamente hagan uso de nuestro depósito en el punto principal de entrega, de acopio que tenemos aquí en la sede central, Centro de Nariño. Eso sería en cuanto a la norma técnica de NS037. Ya creo que prosigo a darle paso a mi compañera Alina Velázquez para el tema de la norma técnica 039. Muchas Muchas gracias, gracias a todos. Jonathan. Bueno, entonces
digamos que nosotros desde la Dirección de Saneamiento, que manejamos todos estos temas asociados a frentes, buscamos justamente en principio a través de la 37 poder brindar una guía que pueda consultar el usuario sobre justamente todo lo que hacemos en el sistema de alcantarillado y lo que ellos deben tener en cuenta para garantizar un buen uso. Ahora, ¿qué nos dice diferente la 39? Que la 39 se centra en cómo nosotros como empresa hacemos el seguimiento a esos vertimientos de usuarios no domésticos, en este caso, pues los comerciales, industriales, oficiales y especiales. Entonces, inicialmente, pues digamos que acá uno puede visualizar cómo estaba la norma y cuál fue la actualización que realizamos. Básicamente hicimos más concreto unos aspectos asociados al tema de la caracterización de vertimientos y de las visitas. Para nosotros es muy importante que tengamos en cuenta que el seguimiento que efectúa la empresa obedece también a una responsabilidad que nos asignó el decreto 1076 de 2015, que compiló el decreto 3930 del 2010, y en el cual a nivel nacional se requiere a las empresas de servicios públicos que exijan el cumplimiento de la resolución 0631 de 2015, es decir, la normativa de vertimientos vigente. Y esto porque digamos que el espíritu de esta obligación básicamente es que nosotros como prestadores que hacemos el mantenimiento y toda la operación asociada al sistema de alcantarillado, conozcamos qué nos descargan los usuarios al mismo, porque son esas descargas las que pueden afectar todo el funcionamiento del sistema. Entonces, es por esto que nos asignan la responsabilidad de que exijamos que se cumplan esas descargas, más aún cuando nosotros tenemos unas plantas que no tratan, por ejemplo, nada lo que son vertimientos industriales, que tienen metales, ácidos, sustancias que nosotros realmente no estamos tratando, entonces es aún más importante para evitar sobrecostos en esos tratamientos que nosotros exijamos que los usuarios cumplan con la normativa y los parámetros que nos dice la 631. Determinamos si el usuario cumple o no, porque nosotros tenemos que presentar unos análisis que nos reportan los usuarios cada año para demostrar que cumplen. Tenemos que analizarlos con todo lo que nos dice la 631 e indicar en el formato si el usuario está cumpliendo o no y remitir a 28 de febrero de cada año este informe a la autoridad ambiental, que en el caso de Bogotá lo mandamos a la Secretaría Distrital de Ambiente y en el caso de Soacha a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Seguimos, por favor. Listo. Entonces, en principio, nosotros en esta norma dejamos consignados básicamente cómo efectuamos estas visitas de control. Digamos que adicional a esa responsabilidad que tenemos, así pues que nos asignó el Ministerio de Ambiente en su momento, el interés como empresa también es que las redes funcionen de forma adecuada y que nuestro servicio sea el mejor. Eso requiere que trabajemos de la mano con el usuario. Entonces, estas visitas que nosotros realizamos son unas visitas en las cuales buscamos orientar a los usuarios sobre cómo mejorar la gestión de sus vertimientos. Es por esta razón que, por ejemplo, evaluamos si el usuario dispone con planos del lugar. Nos pasa mucho que el usuario no sabe el estado de las conexiones domiciliarias de su inmueble. Entonces, si tiene las redes combinadas, pero está en un sector separado, eso nos va a generar un impacto. Tenemos que saber, el usuario conoce realmente cuál es el estado de esas conexiones, que tiene que tener unas redes separadas y que la red que transporta el agua de su actividad productiva tiene que llegar primero a un sistema de tratamiento antes de su descarga a la caja externa y posteriormente a nuestra red pública. Nosotros también, digamos, en estas visitas técnicas, verificamos justamente si el usuario ha presentado pues este análisis, esta caracterización que nos tiene que remitir a nosotros anualmente. Todo lo asociado pues a, como les menciono, la caja de inspección, el estado de sus redes, el estado de su sistema de tratamiento, el cumplimiento con la caracterización de vertimientos que nos tienes que presentar anualmente. Y bueno, esto se consigna básicamente en un formato. Sigamos, por favor. La idea es que este es el proceso
que nosotros actualmente desde la Dirección de Saneamiento y varias zonas que también cuentan con profesionales que efectúan visitas a usuarios no residenciales llevan a cabo y que lo vamos a encontrar pues ahí mencionado también en nuestra norma técnica porque es el objetivo, que sirva de orientación, básicamente que después de la visita nosotros podamos requerir que ese usuario nos presente un plan de mejoramiento, que podamos verificar que en efecto ha implementado el usuario esas mejoras que nosotros le dejamos consignados en esa primera visita de diagnóstico, y pues que todo el tiempo haya una comunicación con ese usuario para verificar en el caso en el que el usuario tampoco haya dado cumplimiento a la remisión de la caracterización, haya presentado de pronto parámetros que nos perjudiquen a nosotros como niveles muy altos de grasas y aceites, por ejemplo. Entonces, estar evaluando como ese cumplimiento por parte del usuario. Acá, digamos, es importante mencionar que en esa búsqueda de que nosotros somos prestadores, no somos autoridad ambiental, y por esta razón, como este procedimiento de seguimiento busca justamente poder trabajar de la mano con el usuario, y en el marco de esto mismo hemos generado actividades como los héroes del agua, en el que un usuario ha recibido una visita, un diagnóstico, el usuario ha implementado todo este plan de mejoramiento que propone, y posterior a eso, como se le otorga ese reconocimiento por la gestión que ha realizado. Siguiente. Acá entonces, un poco, digamos, ya desde la parte de procedimiento, nosotros también manejamos un formato. En este formato evaluamos básicamente información básica, infraestructura del usuario, sistemas de tratamiento, los trámites que el usuario tiene que tener al día con la empresa en materia pues, de vertimientos y, y con la autoridad ambiental también. Entonces, pues digamos que es un formato que se descarga del mapa de procesos, que ya está pues estandarizado en nuestro formato. Y siguiente, que es importante mencionar además, que lo encontramos para diligenciar a través de dispositivos móviles, y como gracias a todo el apoyo de ITG, nosotros podemos visualizar en Bogotá cómo hemos venido avanzando con el seguimiento a los usuarios no residenciales. Entonces, digamos que este mapa nos permite a nosotros ya de hacer un análisis geográfico de cómo se ha avanzado, cuáles sectores se han priorizado. Actualmente nosotros estamos desarrollando un contrato específico para, digamos, se centra en lavaderos de autos y motos y en otras actividades impactantes. Entonces, nosotros, digamos, buscamos justamente priorizar esos sectores que puedan generar un impacto negativo en nuestros sistemas de alcantarillado para hacer un seguimiento. Entonces, digamos, para iniciar, mucho el insumo a veces es las actividades que ya conocemos que generan impactos. Por esta razón que hemos visitado curtiembres, empresas de textiles, en este caso de los lavaderos, y hemos ido como por sectores, pero también hay visitas que se efectúan muchas veces en las zonas operativas, reportan usuarios que en la labor de mantenimiento del alcantarillado se detecta que el usuario ha generado un impacto con su descarga y se efectúa la visita técnica. Entonces son como varios los criterios que usamos para priorizar esos usuarios que nosotros tenemos que visitar. Siguiente, por favor. Entonces, digamos que, como les mencionaba al principio, una herramienta muy importante es recibir las caracterizaciones de vertimientos, pues porque tenemos también una responsabilidad normativa que es evaluar si esas caracterizaciones se encuentran dentro de la norma. Entonces, las caracterizaciones se presentan anualmente y el usuario tiene la responsabilidad de realizarlo con un laboratorio que sea acreditado por el IDEAN. Los parámetros que tiene que medir el usuario son establecidos en la resolución 0631 de 2015. Siguiente. Para la presentación de eso, digamos, nosotros hemos venido como empresa mandando comunicados al usuario en el cual le recordamos que tiene una responsabilidad de remitirnos ese análisis y que la presentación se realiza a través de nuestra página web.
Entonces, lo que anualmente siempre estamos a las 4 categorías que nos indica la norma, estamos remitiendo comunicados, recordando al usuario la responsabilidad de entregarlos. Ahí es importante tener en cuenta que justamente esto se vuelve una responsabilidad que está en manos del usuario. Él decide qué información nos remite y muchas veces el usuario tiene inquietudes respecto a qué parámetros, cómo realiza el muestreo. Son actividades, digamos que todas esas inquietudes asociadas a cómo se efectúa y a cómo se aplica la norma son competencia de la autoridad ambiental y no de la empresa. Es decir, que la empresa recibe solo los análisis y en caso de presentarse incumplimiento, tiene que reportar a la autoridad ambiental. Incluso este se vuelve otro criterio que usamos para priorizar visitas, que un usuario presente en parámetros que puedan afectar al alcantarillado, presente parámetros fuera de norma, pues va a ser un criterio para que nosotros digamos, este usuario se está pasando en grasas y requerimos verificar cómo está haciendo la gestión de sus vertimientos. Pero además el hecho de que sea una obligación del usuario, también tenemos una problemática asociada y es la cantidad de caracterizaciones anuales que recibimos, ya que en estas 4 categorías, más o menos hay 155.000 usuarios y estamos recibiendo cerca de 1.000 caracterizaciones. Y el último censo de Secretaría de Ambiente nos indica que son más o menos 2.000 los usuarios que realmente generan vertimiento de agua residual no doméstica. Entonces, nosotros como en busca de recibir y de aumentar ese número de caracterizaciones, nosotros lo que hacemos desde nuestra competencia como acueducto es recordar todo el tiempo al usuario mediante correos, comunicados, todos los medios, la presentación de este análisis que nos permite evidenciar si el usuario cumple o no. Siguiente, por favor. Lo que hacemos entonces, nosotros hemos facilitado al usuario un medio para recibir y poder pues analizar toda esta información en la cual evaluamos pues justamente el cumplimiento de la normativa y lo reportamos en un formato que es la resolución 0075 de 2011. Siguiente, por favor. Lo que hacemos es que con el apoyo pues del área informática generamos una aplicación en nuestra página web en la cual el usuario nos registra los resultados de su caracterización de vertimientos, pero adicional a eso, el usuario nos cuenta un poco sobre la gestión de vertimientos que está realizando. Entonces, es la misma, digamos que el requerimiento de información es muy parecido al que se hace en las visitas técnicas y es saber cómo realiza la gestión de vertimientos la empresa, qué sistemas de tratamiento tiene, si cuenta con redes separadas, de dónde proviene la descarga que está realizando actualmente el sistema de alcantarillado. Todo esto el usuario lo encuentra a un aplicativo en el que ingresa pues con su respectivo usuario y contraseña, el mismo que se usa para acceder a otro tipo de servicios como sacar la copia de la factura, pagarla. Ese mismo usuario dentro de la plataforma, para el usuario que se registra como empresa, hay una alternativa de reporte de la caracterización de vertimientos. Entonces, es en esta aplicación en la cual el usuario nos va a registrar todos los resultados y eso nos permite a nosotros descargarlo y tener todos los reportes de forma más fácil para realizar el análisis de la información y compilarlo, siguiente, en la resolución 0075, que ya es un formato que fue establecido por el Ministerio de Ambiente en su momento. Entonces, el formato realmente es muy sencillo, solo nos pide como los datos del usuario y los resultados de su caracterización. Y aquí donde vemos el cumplimiento normativo, pues es justamente lo que a nosotros nos corresponde evaluar, analizar no solo los parámetros que nos registra, sino el usuario nos adjunta sus PDFs de laboratorio y ahí nosotros miramos si en efecto todo lo registrado corresponde, cuáles se pasan y en dado caso que haya parámetros que fueron superados, lo que hacemos es reportar a la autoridad ambiental. Entonces, esto digamos que es básicamente lo que encontramos en nuestra norma NS 039. Muchísimas gracias, Jonathan y Alina. Entonces, con esto es la socialización de la norma técnica NS 037 y 039. Abrimos el espacio para preguntas respecto a estas dos normas técnicas. Mientras tanto, les recuerdo que en el chat de la presente reunión
se encuentra el formato apropiación del conocimiento, donde hay 4 preguntas muy sencillas respecto a la socialización del día de hoy. Nuestra intención, por supuesto, no es poner una nota ni evaluarlos, sino conocer la experiencia de este evento, saber qué es lo que se necesita modificar. Recordemos que nuestra gestión es dinámica. El día de hoy se está socializando una versión, pero el día de mañana puede llegar a modificarse, ya sea por un cambio en resolución, normativa, productos, y estamos en constante actualización tecnológica y normativa, por lo cual pues agradecemos su participación, sus observaciones y estamos a su disposición. Si alguien tiene alguna inquietud, por favor no duden en levantar la mano. En el chat pueden escribir sus preguntas. Mientras tanto voy a compartirles cómo se ve en el chat de la reunión nuestro formato apropiación del conocimiento para que puedan diligenciarlo de manera fácil. Está tanto el link como un código QR, como les quede mejor. ¿Y hay alguna pregunta? Bueno, no sé, Alina y Jonathan, si quisieran dar unas palabras. Jonathan, si quisieran dar unas palabras de cierre. No, de manera general, muchas gracias por su atención. Espero pues que puedan aplicarlo desde las diferentes áreas, los conocimientos con el contacto directo con los usuarios o con los proyectos que se desarrollen al interior de la empresa. Realmente pues hace un trabajo casi que de 2 años en evaluar y comenzar a desarrollar las 2 normas y que se pues comuniquen también para mejorar. El objetivo es mejorar y pues cualquier sugerencia siempre bienvenida. Muchísimas Sí, gracias. así es a todos. Muchas gracias por la participación, que de igual forma nosotros tenemos un correo institucional mediante el cual resolvemos para todos los usuarios los temas asociados a justamente lo que vimos en la NS 37 y 39. Entonces, se los vamos a dejar también en el chat para que mediante este se puedan comunicar. Es fluentes.industriales. Ahí lo encuentran también dentro del directorio. Muchísimas gracias, ingenieros. Entonces, nuevamente darle las gracias a su exposición, invitarlos nuevamente a nuestro cierre de eventos de gestión de normas y especificaciones técnicas el día 13 de septiembre y los estaremos esperando en próximas sesiones. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Buen día, gracias. Hasta luego, súper, muchas gracias. Muchas gracias, ingenieros. Pues que tengan un excelente día.